Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí en el Centro Digital estamos listos para comenzar. Gracias por su paciencia. Tenemos a más de 150 personas en este webinar que ha suscitado interés. Con nosotros tenemos al director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, a Soledad Arregues Manozzo y a Adrián Pino del proyecto Desconfío, que como ustedes ya sabrán es un proyecto que se dedica a investigar y a detectar y desarrollar antídotos contra el fake news con métodos propios. Ellos van a estar explicando más propiamente estos métodos y estas maneras que tienen de operar. Con ustedes les dejo a Ricardo, que quería dirigirles un mensaje. Muchísimas gracias, Horacio. Primero, bueno, agradecerles a todos los participantes que estén haciendo un tiempo para estar con Soledad y con Adrián. Creo que el tema de la desinformación siempre fue parte de las pandemias, más allá del coronavirus, que hemos sufrido en el periodismo y en el mundo entero. Y creo que es un buen seminario con un gran sentido de la oportunidad que podemos tener en estos momentos. Lo otro que quería comentarles es que tanto Adrián como Soledad van a estar en nuestra plataforma en el próximo mes, empezando en abril. Luego le voy a pedir, o al final, a Juan Alberto Lamberghini, uno de nuestros directores académicos, que pueda explicar de las fechas y de cómo se va a estructurar este curso. Pero de todas maneras, lo importante es que con Soledad y Adrián podrán ellos también incluso contarles de cómo esta charla de 1 hora se va a diversificar en casi más de 20, 30 horas para que este tema de la desinformación sea un tema importante para todos. Desde la CIP no solamente le queremos agradecer la participación, también como buenos periodistas, que todos tengamos la empatía de seguir manteniendo nuestra responsabilidad individual e mediática en el tema del coronavirus, un tema muy importante, y que sobre todo lo que estamos viendo con los informes de libertad de prensa que en estos días estamos trabajando en la CIP, que el tema de coronavirus ha traído innumerables problemas en varios países, con aquellos problemas que puede haber con el estado de excepción, los estados de sitio, para poder hacer una cobertura adecuada. Pero de todas maneras vemos que el trabajo y la valentía de los periodistas para seguir adelante hacen que la gente siga bien informada. Así que les agradezco a Adrián y Soledad, Horacio. Espero que todos disfruten. Me alegro que tengamos 170 personas atendiendo este seminario, que de por sí ya marca una pauta de éxito. Y les deseo la mayor suerte y cuídense todos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y también muchas gracias a Horacio, que de alguna manera nos están dando esta oportunidad. Para no demorarlos, porque la verdad tenemos 1 hora y hay muchísima información que nos gustaría compartir, decirles en principio que si llega a haber alguna dificultad técnica de audio, de video, alguna cosa, nos avisen rápido, así lo podemos solucionar. Y contarles también que en este webinar lo que vamos a estar contándoles con Soledad es, como decía Ricardo recién, apenas un anticipo de un seminario un poco más intensivo que vamos a desarrollar a partir del mes de abril, y que también antes del final le vamos a contar detalles y novedades que tienen que ver un poco con ir un poco más profundo, ¿no?, con este tema que requiere un alto nivel de complejidad. Bueno, está con nosotros Soledad Arregues Manozzo, que es parte del equipo de Desconfío. Mi nombre es Adrián Pino, somos periodistas de Argentina y formamos parte de este equipo de trabajo que está enfocado en desinformación. También investigamos desde la Universidad de Concepción del Uruguay estos temas, y con otros aliados también estamos llevando adelante algunas otras investigaciones que en un rato le vamos a estar contando, pero que están enfocadas 100% en este problema, ¿no?, en cómo la desinformación llegó para quedarse, y en tiempos de coronavirus en particular, las noticias falsas, los contenidos engañosos, las falsas alertas también generan enorme preocupación, y por eso hay que estar preparados un poco para avanzar en este tema. Arranquemos hoy un poco con la primera parte de lo que vamos a estar compartiendo y viendo. En este caso, como decíamos, con un primer slide, el que sigue,
vinculado un poco con el nuevo ecosistema en el que estamos transitando, ¿no? Nos gusta como introducir un poco el momento para que todos tengamos en claro qué es lo que está pasando en el mundo de los medios digitales y particularmente el primero de los problemas es la sobreabundancia de contenido, ¿no? Eso que ven ahí, donde el hecho mismo de tener que seleccionar, de tener que depurar, de tener que curar o editar contenido se ha vuelto una tarea mucho más relevante que a veces generar el contenido, porque sabemos que hay muchos productores de contenido en el mundo y en particular el periodismo tiene una sensibilidad y una capacidad especial para jerarquizar la información que está disponible y por eso nos parece que este mundo demanda muchas más habilidades en esa línea, no solo en producir contenido, que históricamente ha sido un poco la labor del periodismo. Pero junto con eso viene un segundo problema que para nosotros es muy relevante que los periodistas estudien, entiendan, se capaciten cada vez más, y es que lo que antes estaba a cargo de editores, que eran personas que de alguna manera seleccionaban con criterio humano el contenido y hoy lo siguen haciendo en muchos de los medios, también están las plataformas sociales que tienen algoritmos que se encargan por nosotros de procesar y seleccionar información. Entonces, digo, ese nuevo capítulo requiere entender mejor que hay un mundo nuevo ahí afuera y que hay que entender cómo funcionan esos algoritmos porque tarde o temprano nos terminan encerrando en nuestras burbujas, ¿no? Digo, todo el mundo va a ver en general que su red de contactos de redes sociales es cada vez más ajustada a sus gustos, a sus necesidades, pero que mucha información va quedando afuera. Y eso es un problema para el periodismo que nos parece importante mencionarlo ahora. Por supuesto, no es el eje del encuentro de hoy, pero sí queríamos mencionarlo de esta manera. Lo que viene, sigamos Sole con lo que viene, tiene que ver con que efectivamente, además del mundo de las noticias controladas por editores y periodistas, están las noticias que de alguna manera las propias plataformas digitales empiezan a tratar de controlar o de mostrar de otra manera. Lo nuevo que ha aparecido en este último tiempo es la famosa pestaña de noticias de Facebook, es decir, Facebook entiende que tiene que separar el contenido de las noticias del resto de los contenidos. Esto es un tema cada vez más relevante y que de alguna manera pone en un lugar de jerarquía a los medios de comunicación y al periodismo en particular, a pesar de que hay mucha puja todavía con las redes sociales, pero también lo están haciendo, por ejemplo, YouTube cuando hay un tema de crisis de información. YouTube elige no posicionar a los youtubers, sino en particular posicionar a medios, a periodistas, a gente entrenada en temas de crisis informativa para jerarquizar de mejor manera el contenido. Y Google con Discover está haciendo algo parecido, le está dando prioridad al mundo de las noticias y está de alguna manera impulsando y proyectando la tarea de que efectivamente el periodismo tiene que seguir siendo la línea de dirección, el que marque un poco el sentido de cuáles son los temas de interés público. Y el otro dato que también ha publicado Reuters en su informe 2020, que acaba de salir hace algunas semanas, es que cada vez más estas plataformas contratan periodistas para el trabajo de edición, de selección y de curaduría de contenidos, ¿no? Así que digo, esto es una señal de que también el periodismo no solo que no está en extinción, ni mucho menos, sino que tiene nuevas oportunidades a la vuelta de la esquina. Bueno, lo que viene ahora es un poco la manera en que a través de un reporte que hizo Reuters, los periodistas entienden que estas plataformas contribuyen con la labor periodística. Como ven, digamos, Google encabeza un poco este ranking, después aparece Twitter, después vienen aplicaciones de Apple y recién en cuarto lugar aparece Facebook, de alguna manera reconociendo que Facebook y el periodismo tienen algunos asuntos pendientes todavía, ¿no? Pero es interesante ver cómo se mueve esta relación y de qué manera los periodistas hoy interpretan que las plataformas sociales o las plataformas digitales pueden colaborar o no con la misión del periodismo. El otro dato que viene acá, y esto digo, vamos a apurarnos un poquito para pasar y ver que todo el día estamos
de alguna manera haciendo scroll en el teléfono y viendo qué es lo que hay por ahí, es que las noticias vinculadas con audio empiezan a crecer dentro del ecosistema. Y en materia de tendencia, si ven ahí en la placa y van viendo los datos que efectivamente ha publicado Reuters, lo que se ve es que los podcasts de noticias empiezan a ser considerados muy importantes para el futuro de las noticias, de que habrá que desarrollar formatos de audio un poco más potentes de los que hoy tenemos, porque el podcast parece haberse instalado como una tendencia fuerte en el ecosistema de noticias y en el ecosistema en general de lo digital. Así que digo, ahí hay también una oportunidad y un tema pendiente de desarrollo que por ahora no tiene muchas experiencias en América Latina. El otro tema que viene, la otra placa que viene, también es un tema en el que hay mucho para charlar y conversar, y a lo largo del seminario vamos a hablar bastante de esto, y es el rol de la inteligencia artificial, ¿no? De qué manera las herramientas de Machine Learning empiezan a cumplir algunos roles. En la Argentina ya hay redacciones como TN que tiene algunos mecanismos de inteligencia artificial redactando noticias deportivas, por ejemplo. Hay una computadora que escribe en código humano, de alguna manera, el mundo de las noticias más simples. Y esto digo que para muchos puede ser una amenaza, termina siendo también una oportunidad cuando uno entiende el potencial que tiene la inteligencia artificial para meterse en el mundo de las redacciones y para colaborar con los procesos, sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? De procesar grandes volúmenes de información donde la capacidad humana queda finita, queda limitada, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial, las herramientas de Machine Learning son parte de ese desafío. Y finalmente, bueno, lo que notamos, y esto es un poco el cierre de esta primera partecita vinculada con el contexto, es que los entornos de consumo de noticias están contaminados. Antes la gente iba al diario impreso y lo único que encontraba ahí eran noticias. Hoy ve un meme, ve un video musical, ve un stand-up y al lado ve una noticia, ¿no? Este es un poco el síntoma nuevo de este tiempo. Y la otra cuestión es una cuestión no menor y a no desatender, que es la caída de poder de intermediación de los medios, donde muchos líderes, donde muchos gobiernos, donde muchos protagonistas de la vida pública deciden saltearse a los medios porque les resultan un actor incómodo y tratan de conectar de manera directa con las audiencias. Digo, esto también es un desafío que nos ubica en este mapa, en este contexto que queríamos contarle como parte de esta primera partecita de lo que viene. Pero ahora, digo, con Soledad se van a meter en el foco del tema del día de hoy, que es particularmente el escenario de la desinformación. Así que, Sole, digo, es muy importante este pasaje de la presentación del día de hoy. Bueno, primero, bienvenidos y bienvenidas. Lo que queríamos con esta introducción es un poco contemplar cuáles son las implicancias que tiene el escenario de lo que hoy entendemos como este fenómeno de la desinformación. Para eso siempre surge la pregunta, pero ¿contenido falso o engañoso hubo siempre? Y una de las cosas que me gusta mostrar es de aquellos primeros mensajes que nos llegaban, como por ejemplo de la directora de WhatsApp, Carelis Hernández, que nos decía que teníamos que enviar tanta cantidad de mensajes para evitar que se nos bloquee nuestra cuenta. Mensajes similares aparecían entonces sobre Hotmail o sobre alguna de las plataformas que en ese momento venían creciendo y tomando parte de este espacio digital. Claramente, si bien los engaños y las mentiras existían previamente, el escenario hoy es totalmente distinto y esto nos enfrenta a nuevos desafíos. Entender cuáles son las dinámicas del ecosistema digital nos va a dar cuenta de cuáles son las reglas del juego y con qué tipo de herramientas debemos contar para poder hacer mejor y más periodismo. Una primera tipología de estos trastornos o de las patologías de la información es poder entender cuáles son esas pequeñas sutilezas, pero que hacen a la interpretación del gran contenido falso que puede circular en el ecosistema digital. Nosotros tomamos este gráfico que fue hecho por Claire Wardle con otro de los
teóricos y especialistas que están estudiando este tema sobre el informe Desórdenes de la Información, donde ellos diferencian a partir de conceptos que en inglés son diferentes, hablamos de misinformation o disinformation, para poder entender lo que en castellano, en el español, nosotros hablamos como el gran concepto de desinformación. ¿Por qué queríamos hacer hincapié acá? Porque cuando nosotros nos vamos a referir al desinformación, estamos haciendo eje en aquella información que es falsa y que fue creada intencionalmente para hacer daño. Va a ser distinto entonces esta terminología de aquel contenido erróneo, que es un contenido que es falso, pero que no fue creado con la intención de causar daño. Es aquel error que se puede suscitar en la rutina periodística que hace que se publique un contenido que no es verdadero, pero que no tuvo esa intención de hacer daño, ya sea a una persona, un grupo, una organización o un país. Es decir, cuando hablamos de campañas orquestadas de desinformación, nos estamos centrando en la disinformation, en el cual tenemos que trabajar y ver cuáles son las consecuencias de por qué se está dando cuenta de este contenido falso o erróneo que busca afectar a un grupo, un colectivo en particular. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos referencia a fake news? El concepto de fake news lo que nos hace es evitar discutir o ver la complejidad del contenido, porque si hablamos de fake news, pareciera que solo se tratara de una cuestión que afecta a los medios, cuando en realidad afecta a toda la conversación pública que se da en este nuevo ecosistema mediático. Y ni hablar, no quiero dejar de pasar revistas sobre el último contenido, que es la malinformation, información de línea, que en este caso es información que se basa justamente en la realidad, que está utilizada para hacer daño a una persona, organización también o país. Es decir, nosotros vemos que hay terminología que es importante que sepamos, que conozcamos, para a la hora de informar también entender y empezar a movernos de ciertos lugares comunes, como este concepto de fake news, que es un término que se utiliza comúnmente para hacer referencia a este fenómeno, pero que correctamente tendríamos que hablar de desinformación. Cuando hablamos de desinformación, una de las tantas definiciones que aparecen es aquella que hace referencia a la información falsa, inexacta o engañosa, que como decíamos antes, está diseñada, presentada, promovida deliberadamente, es decir, para causar intencionalmente un daño público o para obtener un beneficio. Otro de los conceptos que entran en este escenario al momento de estudiar el fenómeno de la desinformación es el de la posverdad. Y acá traemos algunas líneas que nos da Pablo Bukowski para entender cómo actúa este fenómeno. Cuando nosotros hablamos de posverdad y cómo esto aparece en el escenario, lo primero que tendríamos que decir es que bajo este paradigma prima mucho más las emociones, las creencias, antes que los hechos. Al momento de presentarse estas fake news en un fenómeno de posverdad, lo que vemos es que se trata generalmente de una versión. Aparece como un rumor, una instancia más. Suele estar pensada, y esto deberíamos analizarlo como periodistas, una versión impuesta desde el poder, impulsa el debate a partir de una información que es falaz, sin importar la trama de hechos a la que refiere, pone en debate los efectos de esa información y tiene sobre todo la capacidad de instalarse en la escena pública. Ahí tenemos entonces cómo se va complejizando cada vez más el ecosistema de comunicación, donde están insertos, por supuesto, los medios. Ahí tenemos todas las plataformas, la web social, cómo aparecen con fuerza las plataformas digitales, las redes sociales, cómo aparecen a diferenciarse los contenidos que circulan sobre ella y cómo este paradigma de la posverdad empieza a afectar a ver cómo se interpreta la información que circula. Nosotros tomamos una tipología que hace First Draft, que es una de las organizaciones
que trabaja ya hace tiempo este fenómeno de la desinformación. Y en principio, cuando hablamos de desinformación, sí, la aclaración, ellos toman 7 tipos de lo que ellos llamarían mis and disinformation, es decir, no todos estos casos habría una búsqueda deliberativa o intencional de hacer daño, pero sí que comienzan a ser diferentes clases o conceptos que refieren a la desinformación. Este contenido, entonces, que decimos que es falso o que al menos es engañoso. ¿Por qué? Podemos encontrar, en principio, contenidos que hacen referencia a sátiras o a parodias, con lo cual no pretende causar daño, pero posiblemente ese contenido sea engañoso. Podemos estar hablando también de un contenido fabricado, un contenido que es nuevo, que es de por sí predominantemente falso y que en este caso sí vamos a ver que fue creado y construido para engañar y perjudicar. Podemos hablar o encontrarnos con un contenido que es manipulado. En este sentido hablamos de información. Sucede mucho con las imágenes o los videos, que son videos reales o imágenes reales, pero que están manipuladas tecnológicamente luego para poder engañar. Y acá hago hincapié para decir que sin ser profesionales de la fotografía, del campo audiovisual, hoy contamos los periodistas con herramientas, por suerte herramientas gratuitas, también hay de pago, pero que nos permite poder tener un primer acercamiento a ese contenido de imagen o audiovisual para entender si se presenta mayoritariamente editado o modificado y poder prender así una alerta, una alarma de que estamos hablando de un contenido potencialmente falso. Una cuarta descripción es aquel contenido impostor, que es cuando se van a suplantar las fuentes genuinas, es decir, aquellas voces de autoridad que se incorporaban en este contenido van a ser suplantadas por otras que por supuesto son falsas. También podemos estar hablando de un contenido engañoso, ¿sí? Donde se utiliza esa información de forma engañosa para poder incriminar a alguien o algo. Un contexto falso, esto aparece muchísimo en el ecosistema digital, es decir, un contenido que es genuino, que es real, pero que va a estar asociado, se va a difundir con una información que es falsa, es decir, se descontextualiza. Para eso también es importante que nosotros, al acercarnos a un contenido, podamos dividir, ¿sí? Es decir, entender cuáles son los diferentes elementos a analizar. Por una parte, vamos a poder ver cómo hay herramientas que nos permiten analizar el contenido audiovisual o el de imágenes para entender si es que es verdadero y si es que está descontextualizado o no. En casos de catástrofes, como puede ser en casos de pandemia, se suele utilizar mucho imágenes que hacen referencia a otros brotes o otras circunstancias previas, pero que en realidad están dando un contenido engañoso al referirlo a una información actual. Por último, en esta tipología vamos a encontrar aquella conexión falsa, que es cuando los titulares, las imágenes o aquellas leyendas no confirman el contenido que se da después. Esto también ustedes lo pueden conocer como el fenómeno del clickbaiting o el clickbait, donde vamos a ver que en general son los titulares que trabajan con aquellos componentes que denominamos anzuelos, porque lo que buscan es captar la atención del usuario, del comunicador, aquellos que quizás no tienen este entrenamiento previo en el cual nosotros hacemos hincapié, del capacitarse, para poder hacer una lectura completa, total de ese contenido y ver si aquellos titulares, imágenes o leyendas finalmente tienen relación y vínculo con el contenido que se presenta luego. Acá, entonces, acabamos de ver los 7 tipos o una primera tipología de la desinformación que nos presenta First Draft. Las fake news entendemos que se viralizan en las redes sociales mucho más rápido que la información veraz. Y esto hacemos hincapié para entender cuál es la importancia que desde las redacciones, la ciudadanía, desde la academia, en el lugar que se trabaje,
se pueda hacer hincapié en la importancia de desarrollar estrategias y trabajar con herramientas que nos ayudan a identificar aquella información veraz de la falaz. Para el 2022 se estipula, según la consultora Gartner, que la mayor parte de los ciudadanos de las economías desarrolladas consumirá más información falsa que verdadera. Bueno, Así más o menos nos sentimos cuando estamos en la redacción. Esto nos inunda, parece una avalancha de información, de contenido falso, en el cual nosotros debemos poder actuar. Bueno, sí, la verdad que cuando uno está en el fragor del periodismo, particularmente, se siente como una avalancha, ¿no? Como que se le viene un montón de información encima y hay que procesarla rápido y hay que responder. Por eso, digo, queremos dejarles algunas ideas iniciales de cómo hacemos para combatir las noticias falsas y empezar a entender un poco este fenómeno, ¿no? El primer slide que preparamos tiene que ver un poco con tratar de entender cómo está constituida una noticia fake o una noticia falsa. Por un lado hay que entender que, digamos, muchos de los que producen este contenido engañoso son periodistas profesionales, han estudiado o han tenido formación en el tema, con lo cual lo primero que logran en general es construir verosimilitud. Toman datos del contexto que son reales, los mezclan con información falsa y con eso arman un combo que para un usuario promedio a veces es difícil de diferenciar. En segundo lugar, lo presentan muchas veces como forma de una noticia. Digo, esto lo hemos visto particularmente en la escena del coronavirus, donde se han presentado o estudios o supuestos hallazgos científicos o medidas de gobierno disfrazadas de noticia que en realidad eran información falsa. Y por eso las formas más frecuentes de modificación o de alteración tienen que ver con aspectos relativos a la cercanía en el tiempo o a la geografía. Digo, es muy normal encontrar en el mundo fake fotos que pertenecen a otro contexto y que sin embargo aparecen referenciadas como si fuera una noticia de la Argentina, cuando tal vez ocurrió en México o en cualquier otro país del mundo, ¿no? Ayer, por ejemplo, uno de los motines en una cárcel de Entre Ríos se mezclaba con informaciones de motines anteriores de otras cárceles, y la verdad es que era muy difícil para la gente discriminar cuál era real y cuál era falso en ese momento, ¿no? Y esto es un poco lo que tratan de explotar. Por eso lo que hacen habitualmente es reemplazar contenido o sacarlo de contexto, es decir, mostrar un dato cierto, pero en un contexto que no lo es, y esta es una forma muy frecuente de las noticias que son engañosas o que son de alguna manera intentos por violar y romper la confianza de la gente instalando cosas que no son ciertas, ¿no? Así que este es un poco el esquema con lo cual una noticia estándar del mundo fake sigue estas 4 o 5 características que vemos ahí. Y después un problema que tiene la condición humana, que se está estudiando mucho en el campo de las neurociencias, que por suerte, digo, está habiendo cada vez más evidencia científica en este tema, pero es que en general tendemos a creer aquello que nos queda cómodo con nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, si algo refuerza, aunque sea falso, nuestra mirada del mundo, es probable que tendamos a compartirlo, a darle like, a hacer algo con ese contenido para que se distribuya, y al mismo tiempo la propia condición humana y la estructura cognitiva lo que hace es buscar todo el tiempo evidencia que se corresponda con nuestra mirada de lo que está pasando, ¿no? Si hay un dirigente político que es de mayor simpatía de un ciudadano, va a buscar evidencia para decir, ah, mirá qué buen gobernante, y si pasa lo contrario, va a buscar evidencia descartando aquello que vaya en contra de su creencia, para decir que es un mal gobernante, ¿no? Lamentablemente, esto está en el corazón del mundo de las fake news y es parte de lo que hay que entrenar cognitivamente como sujetos críticos para que de alguna manera podamos quebrar esta dinámica que hasta ahora viene cobrando cada vez más fuerza y, como decía Soledad, en algún momento va a haber más noticias falsas que contenido real probablemente circulando en el mundo, ¿no?
El otro capítulo que viene en el próximo slide tiene que ver con el mundo fake, digamos, ¿no? Con los famosos deepfakes, que son videos muy, muy elaborados, que digo, se me ocurre solo que por una cuestión de tiempo lo salteamos, pero les dejamos el ejemplo ahí en la presentación para que lo tengan, de un caso en el que usaron la voz de Obama cuando era joven, cuando era estudiante, y la pusieron en el contexto de cuando era presidente. El texto es real, la voz es real, la persona es la misma, pero el contexto es tan distinto que de alguna manera eso ha modificado notoriamente la forma en que tiene que interpretarse esa misma declaración, ¿no? Y hoy las técnicas de manipulación de la imagen son tan refinadas que es muy difícil darse cuenta. Hay gente trabajando en tratar de identificar el mundo de los videos fakes con pigmentos de la piel, cambios muy, muy menores que no son susceptibles al ojo humano para tratar de diferenciar un video real de un video falso. Pero bueno, hay mucho trabajo técnico ahí por delante y es un camino que va por ahora un poco lento, ¿no? Bueno, lo que sigue tiene que ver un poco con este capítulo en el que ya estamos inmersos todos y que Soledad va a contar algunos casos en particular, que tiene que ver con esta nueva denominación que todos hemos conocido a propósito del coronavirus, ¿no? Exacto. Ya la Organización Mundial de la Salud había hecho referencia a este término de la infodemia para referirse a la sobreabundancia de información falsa y a la rápida propagación que se da en el ecosistema digital de aquellos contenidos que hacen referencia a los brotes o a las enfermedades. Justamente estas noticias falsas, este contenido engañoso, lo que busca es causar pánico y alerta. Por eso, cuando hablemos de infodemia, vamos a hablar de esta pandemia de información falsa. En los tiempos que corren es un poco también el momento de analizar y entender sobre todo por qué cuando nosotros hacemos énfasis en la importancia de mantener y desarrollar estrategias contra la desinformación, es sobre los efectos que esto causa en la conversación pública y cómo esto se traduce en hechos, en situaciones concretas, en personas reales. Estos son algunos de los contenidos que estuvieron circulando durante la semana. Por ejemplo, una placa que circuló por redes sociales y por servicios de mensajería, donde decía que hacer gárgaras con agua caliente y sal podía eliminar el virus. Claramente es un contenido falso, no hacía referencia a ninguna voz de autoridad, es un contenido que no hay ninguna evidencia, la OMS no señala que haya evidencia de que esto es así. Y cuando decíamos sobre los efectos de la desinformación, piensen cuántas personas en un marco de alerta, de temor frente a la propagación del virus y frente a esta instancia de enfermedad, han probado o pueden llegar a hacer este tipo de acción que se señala aquí. También, ¿se perdió la presentación? Sí, dejamos de verla por un ratito. En un ratito nos vamos a meter con particularmente formas específicas para entender cómo identificar una noticia falsa, cómo meternos en el mundo de fake news, en una guía rápida que, como les decíamos al comienzo, vamos a profundizar y nos vamos a detener en herramientas, en técnicas, en procedimientos y en metodologías en el marco del seminario que vamos a dictar gracias al apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, para que de alguna manera podamos ir un poco más profundo con esos temas, y que va a empezar en abril. Va a ser un seminario de 6 encuentros presenciales online, que de alguna manera nos va a permitir profundizar un poco esto que empezamos a contarles en el día de hoy, y que si te parece, Sole, por una cuestión de tiempo también pasamos un poco a la guía rápida para identificar fakes, entendiendo, claro, que muchos periodistas ya han visto, ¿no?, las noticias falsas que han circulado estos días. Bien, acá tienen más ejemplos. Claramente todas estas son fake news. Y vamos a ver algunas estrategias, unas primeras preguntas para poder identificar estas noticias falsas.
Acá hacemos hincapié en que estos son guía, digamos, son algunos consejos que pueden tomar periodistas, ciudadanos en general, pero que sí creemos que los periodistas tienen que tener esa doble instancia de mirada y de trabajo crítico con la información que se presenta y sobre todo cuando suelen trabajar con redes sociales como fuente de información. Lo primero es prestar siempre atención al sitio que publica la información. Esto es no solo chequear el sitio, sino hasta prestar atención a el dominio, a la URL, ya que muchas veces se toman sitios verdaderos, los nombres verdaderos, pero que se les hace alguna modificación para poder así realizar el engaño sobre el contenido luego que se da. Hora y día, Sí, teniendo en cuenta que ahí uno de los... interrumpo un ratito, Sole, Sí. interrumpo un ratito porque digo, hay casos, por ejemplo, en que, no sé, en vez de decir La Nación con una N, termina con una M, y la verdad que el entorno es el mismo, la gráfica es la misma, la forma de mostrar las noticias es la misma, pero cuando uno se detiene un poquito en el detalle y hay algo que le hace ruido, se da cuenta, claro, que hay una M en lugar de una N en el dominio que han usado, Claro, ¿no? Entonces, en Argentina son pequeñas la semana cositas. pasó esto con Infobae, se imitó la estética, todo, la tipografía y demás, pero la cuenta que hacía circular esta información era Infobea, el usuario era Infobea en vez de Infobae, pero al copiar la misma estética, la forma de comunicar, al ojo no entrenado, la mirada rápida, lo que hace es que uno compartía esa información, y lo que pasó fue que muchos medios lo levantaron, que en este caso hacía referencia a que el conductor de televisión, Marcelo Tinelli, había contraído coronavirus. Sí, que era falso, ¿no? Era una información falsa. Era una información falsa, exacto. Ver el tema del día y la hora, teniendo en cuenta, como decíamos, una de las tipologías de la desinformación hace referencia al contexto, ver cómo estas informaciones falsas que suelen aparecer como oleadas cada 3 meses, aparece el fallecimiento de la misma persona que logra hacer algo, es decir, aparece siempre esta necesidad de chequear el contexto de publicación. La autoría, por supuesto, las noticias falsas suelen ser aquellas que son anónimas, que nadie las presenta. Si es que tiene un autor, veamos, ¿es real? ¿Es conocido? Uno de los ejemplos que dábamos previamente de noticias falsas hacía referencia a un posteo que apareció en redes sociales haciendo referencia a que un médico argentino había encontrado la vacuna para poder prevenir del coronavirus. Era una foto que es real, pero que corresponde en realidad a un actor argentino, y si uno chequeaba ese nombre, hacía referencia a otro tipo de contenido, es decir, se descontextualizaba todo, la imagen, la información que se brindaba, y por supuesto, nadie se hacía cargo de esa información, aparecía circulando tan solo dentro del ecosistema. Hago hincapié en esto por también ver las fuentes. Recuerden que una de las tipologías también hacía referencia a ese contenido en el cual se mezclan los vínculos con las fuentes de información que se dan. Es decir, hay un contenido que es impostor, una fuente que no dice lo que supuestamente aparece. Si se citan fuentes o no, quiénes son esas voces de autoridad, si son conocidas. Lo que hablábamos antes del clickbait, prestar atención al título, qué tipo de anzuelos pueden aparecer que buscan llamar la atención, ya sea asombro, enojo. Veamos acá lo que decíamos previamente de las dinámicas con las que juega este ecosistema. Estamos en un paradigma de posverdad, donde pesan muy fuertes las creencias previas que nosotros tenemos, nuestros propios sesgos cognitivos. ¿Cómo entonces aquel titular que busca apelar a la emotividad, que llama mi atención, que provoca enojo o indignación, va a tener mayor posibilidad de que el usuario comparta ese contenido o que el periodista lo tome sin llevar adelante una estrategia de verificación o chequeo de la información? El texto no se queden solo con el titular, lean siempre la nota completa, el comunicado completo para ver si es que el texto desarrolla esa idea que se presenta en el título y si sobre todo tiene
coherencia interna. Es decir, hay mucho contenido que se genera automáticamente, que busca solo llamar la atención con un primer título y bajada, y que el resto parece texto, se ven párrafos, pero que no tienen coherencia, que no son lógicos y que con lo cual hacen y perjudican a la credibilidad de esa información. Algunas de las herramientas, que por supuesto hay muchas, insistimos, esto es solo una introducción, un primer acercamiento al fenómeno de la desinformación y algunas de las estrategias y herramientas que contamos para poder combatirlo. Uno es herramientas sencillas para poder verificar imágenes, y el título acá es a propósito de esto de mencionar, ¿es real o actual? Porque en este caso, Google Images o la herramienta de TinyEye no nos van a decir si ese contenido es real. Sí, lo que nos van a poder decir estas herramientas gratuitas es si esa foto ya fue publicada en Internet. Y como ninguna herramienta es totalmente eficaz, siempre vienen las limitaciones. Es decir, en este caso, estas herramientas no permiten saber si una foto ya fue publicada en Facebook o en Instagram, pero sí nos van a dar una pauta, al menos para ver si esa imagen corresponde o no al contexto al cual hace referencia. Bueno, en Argentina, Sole, imagino que entre los más de 200 asistentes habrá muchos de Argentina, recordarán la famosa tapa de página 12, ¿no? de un supuesto accionar de las fuerzas de seguridad que terminó de alguna manera impactando fuerte en la imagen del medio, porque efectivamente no se correspondía con el contexto que le querían dar, ¿no? Era una foto vieja, de otro contexto, de otro momento, y sin embargo salió en primera plana en la tapa de un diario. Eso porque simplemente no se tomaron el trabajo de hacer este ejercicio, que tiene que ser muy natural, tiene que hacer clic derecho en la imagen, búsqueda reversa, y con eso alcanza para saber por dónde anduvo esa foto, dónde más se publicó, de cuándo ha habido otros usos, ¿no? Cuando nosotros hacemos el proyecto Desconfío, las capacitaciones in company, lo que siempre sugerimos a la hora de trabajar, sobre todo en las mesas de visuales o de arte, es que se realice un buen tagueo, un buen etiquetado de las fotografías, porque también en la rutina, en la práctica rápida de tener que buscar una imagen con la cual ilustrar, si esa imagen no ha sido bien catalogada, no está bien la información, podemos correr riesgo de traer una imagen de nuestro propio banco que no sea el más adecuado o pertinente para la información que se está mostrando. Y acá volvemos a lo mismo, ¿es una información, es una imagen real? Sí. Después tenemos otras herramientas que también nos pueden indicar si esa imagen ha sido modificada o no. Pero en este caso, al no ser actual, lo que hace es contribuir entonces a la contaminación, al ruido de esta información. Otra de las herramientas que pueden contar los periodistas, los comunicadores dentro de sus salas de redacción, es justamente aquellas que nos permiten encontrar información sobre el usuario, la persona, la compañía, el sitio que nosotros tengamos que indagar. Esto ya viene como la guía o el manual que puede tener todo periodista para poder hacer un buen background, una buena información. Podemos, con alguna de estas herramientas, ya sean PQ, WebMe, Hunter, User Sherlock, son herramientas gratuitas que lo que nos permite hacer es encontrar direcciones de correo electrónico, nombres de usuario o sitios, siempre haciendo referencia a aquella información que figura de cuentas públicas que nos van a poder ayudar a construir un perfil. Con esto, lo que buscamos es Sole, para investigación periodística, ¿no? Aquellos periodistas que se dedican a investigar, poder rastrear una cuenta de mail corporativa, ver si una persona está asociada a esa empresa, conocer su historial y ver si efectivamente tiene que ver o no con una empresa que, por ejemplo, es proveedora del Estado y esté sospechada de alguna contratación irregular. Estas herramientas son muy potentes para eso. Y sirven de alguna manera para encontrar un hilo que después nos vaya llevando a profundizar la investigación, ¿no? Así que digo, son muy fáciles de usar, la mayoría de ellas muy intuitivas, pero lo que vamos a ver en el seminario es cómo usarlas y algunas prácticas
para ponerlas en marcha de manera que se puedan integrar a la labor periodística de todos los días, porque entendemos desde Proyecto Desconfío que, no solo hay que entender qué herramientas están disponibles, sino también trazar una dinámica de trabajo en que las redacciones puedan incorporar estas prácticas a su día a día, ¿no? Así como redactar noticias, publicar en un CMS, subir contenido a la web, es una tarea recurrente, bueno, verificar, usar estas herramientas, rastrear usuarios, también debería ser parte cotidiana del trabajo periodístico, ¿no? Bien, y otra de las herramientas que pueden utilizar, en particular, es una de mis preferidas, ya Adrián está cansado de que hable de esta herramienta, me parece que tiene mucho potencial, es gratuita, en general se utiliza para poder programar posteos, con lo cual en general es una herramienta que se trabaja más del social media, o para los CMs que están ahí dentro de la redacción, pero que los periodistas también pueden incorporar. ¿Por qué? Esto nos permite chequear información en tiempo real en Twitter. Lo que hace es mostrarnos también, viendo las limitaciones que tiene esta herramienta, los tweets se muestran en orden cronológico inverso y no se pueden acomodar por rendimiento. Pero yo acá les había hecho un video de cómo funciona la herramienta a partir de diferentes patrones de búsqueda que se pueden hacer. Esto es utilizando los comandos dentro de Twitter. Y también lo que hice fue generar abrir la herramienta ahora en vivo, y si ustedes están viendo ahí la pantalla, yo por un lado seleccioné que me tire todos tweets que utilicen o incorporen la palabra coronavirus, en otro le pedí, filtré que sea vacuna, y en otro fui mucho más allá y les pedí que me trajera aquellos tweets que tienen la palabra coronavirus positivo, y además le puse un geocode, es decir, que le pedí que solo sea aquellos bajo un límite, una indicación de latitud y longitud, en este caso yo puse Ciudad de Buenos Aires, con 20 kilómetros a la redonda. Es decir, esto es información súper específica que para la rutina que ustedes tengan incorporada en su sala de redacción, al momento de tener que levantar información en vivo o poder chequear, para mí es casi oro en polvo. Es decir, esto es una información que es gratuita, que ustedes ven, esto es en tiempo real, cómo se va suscitando, y que según los códigos que ustedes puedan incorporar, a partir de las columnas que ustedes incorporen, y del código, el comando que le pidan, les va a ir trayendo información. Bueno, hay que decir, para no asustar a nadie, Sole, que son herramientas que se aprenden fácil a usar, y que incluso georreferenciar tweets o identificar con un tweet o un hashtag o una palabra con un territorio tampoco es tarea complicada, se hace con un comando muy simple, con instrucciones muy sencillas que se aprenden muy rápido, y eso es un poco lo que también vamos a ver en el seminario un poco más extendido con herramientas, donde vemos, claro, que una herramienta que nació para social media termina siendo súper útil para hacer periodismo, sobre todo de último momento, de breaking news, de estar atento a lo que puede pasar con ese tipo de información. Y otro truco también muy interesante que permite TweetDeck es robarse las listas, en el mejor sentido, de gente que está especializada en temas. Entonces, si estoy investigando temas específicos, me puedo traer la lista de seguidores de alguien y de alguna manera utilizarla para posicionar el tema en mi cuenta de Twitter y poder iniciar la investigación a partir de ahí, o generar un contenido a partir de gente que está estudiando un tema específico, ¿no? Sí, el propósito justamente es poder ver herramientas que se pueden incorporar a la práctica, a la rutina periodística, y que no requieren de un conocimiento específico. Un poco el espíritu, digamos, de Proyecto Desconfío es poder acercar herramientas que sean sencillas para que se incorporen en las salas de redacción y que puedan cada uno incorporar estas herramientas de verificación de datos. Exacto. Bueno, lo que les decimos ahora es que vayan preparando preguntas, los que tengan preguntas o quieran saber
alguna especificidad, alguna cosa, las pueden dejar escritas en el chat o en un ratito les van a habilitar la opción para que puedan preguntar también en vivo. Que aprovechen, digo, para hacernos todas las consultas que consideren y que sepan que en el seminario, que va a ser un poco más extendido en el tiempo, va a haber oportunidad para ir un poco más profundo con algunos temas. Queremos contarle por último, yo le digo un poquito de Desconfío muy rápido, para que la gente conozca también qué es lo que estamos haciendo. El sitio oficial de Desconfío es desconfío.org, es el sitio donde de alguna manera pueden encontrar parte de lo que estamos haciendo. Ahí van a ver en la presentación, en la pantalla, que efectivamente cuando decimos quiénes somos, qué hacemos y qué queremos, particularmente somos un grupo cada vez más complejo, digo, que nació con periodistas, pero que también tiene diseñadores, que también tiene desarrolladores, y que de a poco va incorporando incluso ingenieros en sistema y gente de software para que nos ayude a complejizar algunas de las herramientas que estamos desarrollando. Lo que hacemos puntualmente es investigar sobre el fenómeno de la desinformación y cómo va mutando a lo largo del tiempo y a medida que avanzan las campañas y las formas de la tecnología. Tenemos un monitoreo muy ajustado de cómo va el tema en todo el mundo, y lo que hacemos es tratar de ajustar la capacitación para que más periodistas se introduzcan en este mundo, puedan estar al día con las herramientas, puedan conocer cómo trabajar y cómo enfrentar campañas de desinformación, pero también empezamos a desarrollar nuestras propias herramientas, porque entendemos que tal vez hay un espacio de vacío en algunas cosas que se deberían poder hacer y todavía no existen herramientas que puedan hacer esas cosas, así que también tenemos un programa intensivo de desarrollo de herramientas digitales que estamos impulsando. ¿Qué es lo que vamos a ver un poco en el seminario? Bueno, vamos a ver el primer punto, como dice ahí, el método Desconfío para la redacción en la que ustedes trabajan, si es que están trabajando en una redacción o en el equipo de trabajo que integran, con estos 10 pasos para la verificación que hemos preparado y que es parte de nuestra metodología. Ahí les vamos a contar un poco en detalle cuál es ese paso a paso y cómo trabajar con verificación. ¿Qué preguntas hay que hacerle a un posteo en redes sociales? Y sobre todo cómo responderlas, ¿no? Porque digo, uno puede tener claro qué preguntar, pero no necesariamente saber cómo llega a la respuesta. Esto que veíamos recién de rastrear usuarios es una manera bastante interesante de ver quién es quién en redes sociales, y hay varias herramientas que mostramos de cómo funciona ese mundo. Una paleta de herramientas bastante genérica para distintos usos que tienen que ver con acelerar el proceso de verificación y de alguna manera estar cada vez más entrenados con esas herramientas. Y después dos temas que a nosotros nos parecen muy, muy importantes y que también están subdesarrollados de alguna manera en el mundo del fact-checking, y es, por un lado, cómo distribuir contenido, ¿no? Es decir, una vez que verificamos que una información es falsa, ¿cómo logramos impacto para que esa misma información que circuló de manera viral con un contenido falso pueda alcanzar algún nivel parecido de distribución de contenido con la información ya verificada? Este es un desafío particular en el que estamos trabajando y nos gustaría compartir en el seminario algunas experiencias y algunos casos de éxito que hay en el mundo. Y por otro lado, dos desafíos también muy importantes que tienen que ver con la clasificación de las noticias. Digo, ¿alcanza con verdadero o falso? ¿Alcanza con engañoso, verdadero o falso? ¿Hay que crear más etiquetas? ¿Hay que crear nuevos indicadores? Bueno, esto es algo en lo que hemos estudiado mucho el tema. Tenemos estudio comparativo de lo que hacen distintos proyectos en el mundo y nuestra propia mirada sobre cómo avanzar en ese capítulo. Y por otro lado, el storytelling, ¿no? Cómo contar la historia de una noticia que uno sabe que es falsa. Cómo lograr engagement, cómo alcanzar conexión y empatía con los usuarios para que esa historia que simplemente desmiente un hecho tenga la forma narrativa suficiente para que de alguna manera eso se vuelva una noticia atractiva, una noticia interesante. Sole es especialista en storytelling, en transmedia, así que ese es un aporte muy importante que también tenemos en Proyecto Desconfío, y va a ser parte de lo que vamos a ir profundizando en la medida que avance el seminario
y que podamos detenernos un poco en muchos de estos temas e incorporar varios temas más que hoy por una cuestión de tiempo, bueno, tuvimos que ir muy pero muy rápido, ¿no? Muy bien, bueno, ahora sí hemos llegado en tiempo y forma al final de este webinario. Como siempre terminamos y decimos, todo esto que lo vieron, verifíquenlo. Este es parte del entrenamiento, de lo cotidiano, todo lo que escuchen, el contenido que se les acerca, traten de chequear, de comprobar la información antes de compartir o de contribuir a la distribución de ese contenido. Bueno, le dejamos espacio a Horacio, que no lo estamos viendo, Sí. pero lo escuchamos. Muchas Sí, gracias. qué excelente presentación a ambos, a Adrián y a Soledad, verdaderamente muy profesional, muy interesante. Es un tema que se repite mucho siempre el fake news, pero ahora en este webinar yo personalmente, que vivo viendo este tipo de materiales, veo que lo tienen muy bien organizado y muy instructivo para todos. Creo que todos los demás piensan como yo. Veo que hay muchas preguntas, pero yo quisiera que tanto Soledad como Adrián contestaran estas preguntas después personalmente a las personas que la han hecho. Están ahí en el chat, yo se las haré llegar a ustedes, Bueno, junto con con gusto. todos los analíticos de esta sesión. Pero es para no defraudar un poco a los que están preguntando, y a lo mejor de pronto entablan ustedes sus propios contactos con ellos. Yo quiero aprovechar, ya estamos pasados de la hora, pero tenemos con nosotros a uno de los directores académicos del centro digital, de la plataforma digital, el Lee Hills Media Center, que es Juan Lamberghini, quien él nos quiere dirigir una palabra porque precisamente hay preguntas, Juan Alberto, como la de María Mendoza, ¿cuándo será el seminario? Alejo Lucara pregunta que si el seminario será gratuito. Para estas y otras inquietudes les dejo a Juan Alberto. Adelante. Gracias, Horacio. Hola, Adrián, y ahora Soledad. Realmente maravilloso. Felicitaciones y orgulloso estoy de tenerlos dentro de los prestigiosos profesores que tenemos en el instituto. Creo que mes a mes nos vamos superando y el instituto con ustedes y la temática que ustedes desarrollan, realmente vamos a salir contentos todos los que participen, y creo que estas 200 personas que están escuchando hoy aprovechen de la posibilidad que el instituto les da, porque a partir de este año el instituto es gratis para todos aquellos que se anotaron. A partir del mes que viene, o sea, de abril, nuevamente rompemos otro paradigma más, pues va a ser abierto total, o sea, todo aquel que se inscriba no va a ningún proceso de selección, sino que se va a armar su propio avatar y va a poder participar de las clases virtuales que vamos a dar en el anfiteatro en el Instituto de la CIP. Maravilloso. El tema de ustedes, maravilloso. Hay una sola pregunta que me queda, Adrián, con respecto a que hablábamos del horario, así doy el día y el horario exacto. ¿Es 12 horas 12. Argentina o 12 horas Miami? Argentina, en principio. Argentina. Bueno, entonces, el martes, quiero que tomen nota todos, el martes 14 de abril comienza el curso de Soledad y Adrián a las 11 horas de Miami. Repito, martes 14 de abril a las 11 horas de Miami. Hacemos así porque tenemos muchos alumnos también de la costa este que vienen 1 o 2 horas atrás nuestro, entonces por eso tiene que ser un horario para todos. El mes de abril, voy a aprovechar a pasar un poco el chivo en el instituto también, el mes de abril es un mes muy importante porque comienzan 3 cursos y tenemos 2 clases magistrales. De los 3 cursos, el de ustedes, que lo han estado exponiendo hasta ahora, o sea, el nuevo virus, importante y un título redondo para esta época. Y una temática redonda para esta época, porque todos nos hemos especializado en pasar cualquier porquería a través de los WhatsApp, que con este encierro que tenemos todos, nos dedicamos a pasar cualquier cosa sin chequear nada. O sea que tenemos que aprender un montón. El otro tema importante que va a estar en este mes, que justamente a raíz del coronavirus son
las economías del mundo, cómo se destruyen y cómo retroceden, sobre todo aquellos países como el nuestro, que siempre vamos detrás de algo y bueno, nuestro país va a salir nuevamente golpeado por el coronavirus, ¿no es cierto?, económicamente. Bueno, concuerda el nombre, Juan Francisco Lamborghini, que es especialista en mercado de capitales, va a dar un seminario también con respecto a, es un seminario, es una estrategia periodística en el mercado de capitales. Es decir, para que los periodistas puedan comprender y que no sea solamente un especialista, aquel que tiene su espacio siempre en un medio, sino que la mayoría de los periodistas puedan comprender qué pasa con el mercado de capitales, qué pasa un poco con las bolsas, qué pasa y por qué suben y bajan y por qué existen tantas bolsas y por qué, ¿no es cierto? Él va a dar este curso que lo traemos desde el año pasado. Hay un profesor que está esperando del año pasado dar este curso y nada mejor que este mes para explicarle a los periodistas. Y el tercero, tenemos la suerte también de contar a una prestigiosa periodista de Perú, Alejandra Puente, que va a dar un interesante seminario. El de periodista en mercado de capitales comienza un día después que el de ustedes, el miércoles 15, pero este es a las 15 horas de Miami. Y luego, la semana siguiente, o sea, el jueves 23, Alejandra Puente va a dar un curso que se llama Segmenta, Cultiva Audiencias y Cosecha Suscriptores. Como cierre del mes de abril, tenemos algo muy raro. Como el cierre del mes de abril, tenemos 2 clases magistrales sobre eSports. El mercado de eSports, cómo los medios tienen que aprender a acceder al mercado de eSports, que no lo hacen a través del papel, sino que tienen que hacerlo a través de lo digital. Y no es una noticia porque el jugador de eSports no lee el papel. Entonces tiene que ser cómo se lo atrae. Bueno, Marcelo Filkenberg va a hablar sobre los eSports, es decir, la historia, el desarrollo, cómo se hace, o sea, todo lo que sea la información. Y Moacir Junior es un brasilero que va a contar cómo se desarrollan los eventos de eSports. Así que bueno, felicitaciones, es una maravilla poder contarlos, los esperamos y espero que todos los que están hoy, los 200 que están escuchando, tenerlos los 200 en la plataforma el día que comience el martes 14 de abril. Muchas gracias. Gracias, felicidades, Juan. y que la... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gusto conocerte así en video. Y quédense en casa, a cuidarse, a quedarse todos en casa. Excelente seminario virtual. Me sacaste la palabra vos. Que tienen que ver un poco con lo que están preguntando. Esta sesión completa, con la presentación incluida, queda grabada, así que digo, la van a poder volver a ver. Después Juan u Horacio nos podrán decir cómo y a dónde. Y por otro lado, la presentación nuestra presentación en particular, también está disponible para que la distribuyan a todos aquellos que la requieran, así digo, la pueden consultar sin problema, con más tiempo, así que digo, esas son algunas respuestas un poco más operativas de lo que estaban preguntando recién, ¿no? Y todas las clases del seminario también van a estar grabadas y aquel que no pueda asistir también puede acceder a través de una aplicación que también va a ser la novedad del mes que viene. Bárbaro. Gracias a Juan Alberto, a Soledad y a Adrián. Como dice Juan Alberto, el Instituto CIP de Enseñanza Virtual, que lleva por nombre Lee Hills Media Center, va a estrenar una aplicación en breve donde podrán acceder a toda la biblioteca, llamémosle así, de cursos que ha ofrecido el instituto. Muchachos, de vuelta, muchas gracias. Ha sido muy interesante y ha valido la pena más de una hora. Pudiéramos seguir adelante, pero tenemos que terminar aquí. Gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a toda la gente de la Sociedad Interamericana de Prensa, a la gente que se quedó con ganas de preguntar. Digo, busquen las vías para consultarnos en desconfío.org, pueden encontrar datos de nuestro proyecto y tal vez Sole pueda compartir en el final nuestros correos, que creo que estaban ahí,
para que los anoten rápido y puedan enviarnos cualquier consulta, cualquier herramienta que quieran profundizar o que se haya quedado sin algún dato pendiente. Ahí están nuestros correos electrónicos para que nos puedan escribir en cualquier momento. Así que agradecerles muchísimo, disculpar que nos quedamos sin tiempo para preguntas, se nos fue un poquito tarde, pero habrá momento de reencontrarnos online en este tiempo tan particular que nos toca, ¿no? Así que bueno, Perfecto. saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día para todos. Y quédense en casa. Sí, a quedarse en casa. Hasta luego. Adiós. Chao. Bye. Saludos, Adiós. señores. Saludos. Adiós. Saludos, muchachos. Bye. Gracias a todos.